Gracias, Sebas, por la alabanza. Gracias, Sebas. La alabanza muy chévere. Ese tiempo. Y pues nada, hoy traemos un tema más de los que ustedes pusieron en los formularios que llenamos. El segundo en la votación. Entonces yo les voy a compartir aquí para que vean que no estamos manipulando resultados ni el rosca, ni enmermelando votos. Nosotros hemos dejado varias veces el formulario ahí en el de jóvenes para que ustedes voten. Es una votación como anónima. Entonces aquí, espera un momentico. Ya. Acá. Listo. La primera, la que ya hicimos, era el noviazgo, que aquí está, que ya la quité y que ya la había quitado. Entonces la segunda que quedó fue esta de si no predico me pierdo. Entonces ese es el tema que nosotros vamos a tratar hoy. ¿Listo? Entonces voy aquí a ya dejar de compartir. Ah, bueno, mira, aquí les iba a mostrar. Aquí están un montón de temas que ustedes han dejado. Por ejemplo, el reggaetón. Dejaron uno que el reggaetón. Por ejemplo, bueno, este también es otro que está por ahí. Hay los sueños, que si un cristiano debe tener sueños. relación con los El padres. suicidio. Entonces anímense porque la idea es vamos a volver a poner temas nuevamente en otra tabla. En otra tabla. Pues para que ustedes voten y así, no sabemos si entre 8 días o más adelante volvemos a retomar, ¿listo? La idea es como que aprovechen ese tiempo para que puedan votar y podamos desarrollar temas pues que ustedes estén interesados. Mira, otro del reggaetón. Están muy interesados en el reggaetón, muchachos. ¿Qué pasa? Bueno, entonces hoy es si predico me pierdo. Si predico me pierdo. Entonces, nos dejamos con Jay. Que va a ser nuestro moderador del día de hoy. El pro. Creo que si no predico me pierdo. Sí, si predico me pierdo, no. Si no predico me pierdo. Esa es. Si predico me pierdo. Y todos, no, ¿cómo así? Bueno, chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos acá. Antes de empezar, varias cosas para tener en cuenta. Ha pasado mucho que estamos haciendo preguntas que están preparadas para llevar el hilo conductor pues, de este tiempo, y en el chat se están debatiendo otros temas totalmente diferentes. Entonces nos pasó la vez pasada que estábamos hablando de los dos últimos temas que fueron del noviazgo, y en el chat estaban por allá en la ñoña donde la doña no retoña. O sea, estaban por allá en un tema que nada que ver, y eso distrae un poco. Hay que tener en cuenta que hay personas que son nuevas, que están entrando nuevas, y si leen una cosa en el chat, opiniones personales, y están escuchando otra cosa aquí, pues confunde bastante. Entonces, para que no sean tan dispersos ahí en el chat es una herramienta muy bacana, y de hecho ahí se han generado preguntas muy, muy, muy bacanas, pero para que también estén atentos al hilo conductor que se lleva. Y lo otro que les iba a decir era que aprovechen este tiempo, porque con esta pregunta seguramente alguno tuvo el pensamiento de, no, pues yo ya me sé y la pregunta es obvia, pero lo mismo pensamos con el noviazgo y todos aprendimos un montón. Entonces quisiera que oráramos primero para comenzar, y les voto y los bombardeo con la primera pregunta a ver cómo nos va hoy. ¿Vale? Dios mío, Padre Santo, gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por mis hermanos, por cada uno, Señor, y cada una que tomó la decisión hoy, Señor, de conectarse, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que nuestro corazón esté preparado para tu palabra, Señor. Que no nos sintamos que no la sabemos todas, Señor, sino que siempre seamos un libro, Señor, sin escribir. Y que seas tú, Señor, quien escribe en él, Señor, en nuestro corazón, tu palabra, Señor. No nuestros pensamientos, Señor, no nuestras opiniones, Señor, no nuestra conveniencia, Señor, sino que seas tú, Padre Santo, haciendo, Señor, en cada uno conforme a tu voluntad, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Danos esa llenura que solo tú puedes dar, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, yo voy a poner el chat por aquí para ver todo lo que suceda por ahí, porque eso es un apocalipsis en ese chat. Listo. Bueno, para comenzar, chicos, la pregunta, no sé si alguien pueda definir la palabra predicar. Y vamos definiendo y vamos avanzando con eso. ¿Quién podría definir la palabra predicar? Ahí en bombas, ¿quién levanta la mano? ¿Qué saben de predicar? ¿Qué es la palabra predicar? Diccionario, no Biblia, diccionario. ¿Qué significa esa vuelta? Uy, no, no, nadie levanta la mano. Dios mío. Yo llegué, ¿Quién? Dale, María. pues predicar es como hablar. Cuando uno predica algo, pues uno habla y casi siempre viene con una enseñanza, no sé. Hablar y Creo. con enseñanza. ¿Será que predicar lleva enseñanza adentro? ¿Quién le complementa a María Camila? ¿Qué se le ocurre? Dice María Camila que es hablar. ¿Es hablar cualquier cosa? ¿Es hablar qué? Predicar. Aquí, Eh, aquí en el chat están diciendo... bueno, y ahí hay unas manos levantadas también. Pero en el chat están Ahí un está, no, pero está allá discurso, donde mi hermano y portador. mi cuñado. No les voy a dar la palabra todavía. ¿Quién más tiene la mano levantada? Nicole Daniela. Nicole Daniela, ¿qué es predicar? Pues creo yo que es como, o sea, digamos, separando lo del cristianismo y demás, es como hablar de una ideología en general a otras personas, como darles a conocer sobre esa ideología. Ok, una ideología. Bien. Eduard, ¿qué dices? Estaba pensando que predicar es hablar del evangelio, pero fíjate que en muchas iglesias no se habla del evangelio, ni siquiera nombran a Jesús, entonces podría ser hablar de la Biblia. No sé. Puede ser hablar de la Biblia. Último, Santi, ¿qué dices? Pues yo tengo como entendido que predicar es como hablar de algo que uno sabe mucho, ¿sí? Algo que uno conoce muy bien. Gracias, Santi. Fíjese que en la construcción completa empezamos a hacernos ideas. ¿Será que es hablar? ¿Será que es predicar solo tiene que ver con la Biblia? Entonces, Eduard dice, no, pues es que hay gente que predica de otros temas y son unos duros para hablar sobre plata, sobre etcétera. Y lo que dijo, ya paila, Brian, se le acabó el tiempo. Y, y, y fíjese que Santi al final le pega lo que es hablar de algo que yo he vivido, que tengo evidencia, que algo que quiero mostrar. Se los voy a leer. La definición tiene relación con pregonar y dice publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Hablar una noticia, un hecho, para que sea conocido por todos. Evidentemente, pues puede ser noticia falsa o noticia verdadera, ¿no? Pero pues la idea es que no sea noticia falsa, sino que sea una noticia verdadera. Es dar a conocer una noticia o hecho, suceso, para que sea conocido por todos. Eso es predicar. Entonces ya ahí nos vamos haciendo una idea. Y ahora sí nos vamos a algo que nos compete a nosotros como cristianos y la pregunta sería, ¿y qué es lo que se debe predicar? Entonces veo manos levantadas de personas que no hayan participado. ¿Qué es lo que se debe predicar? A ver, ¿qué es lo que se debe predicar? Creo que Sustancioso. Sebastián levantó la mano, sino que él no la sabe levantar allí, sino hacer el aplauso ahí. Dale, dale. Bueno, hola a todos. Pues creo que el método de predicar es la Biblia, el conocimiento que tenemos mejor como cristianos. Es predicar a las personas como lo hizo Jesús. Entonces, es mostrar también, o sea, tenemos que ser como dice la Biblia, la luz del mundo para corregir a las personas, digamos, en sus pecados o en sus debilidades. Eso es predicar para mí. Ok, Sebas. Gracias. Gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte, Sebas. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que se debe predicar? Es la pregunta. ¿Qué? Cuando tiene la mano levantada. ¿Quién? ¿Juanda? Yo. Juanda, pero la levantó Germán. A ver, Germán. Sí, sí. Listo. Juanda. Es que Germán no levantó la mano, sino yo lo vi quizás.
la mano humana y no virtual. Exacto. Dale, Bueno, Germán. buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, Germán, bien. Bueno, pues de lo poco que llevo como experiencia en conocer a Jesús, digo que predicar es, como lo decía la anterior persona, sí se habla de lo que hacía el Señor Jesús, ¿no? Hablaba sobre el reino de los cielos, el arrepentimiento. Y bueno, en ese orden de ideas, para no alargar mi opinión, yo creo que es predicar a Jesús, es como compartirle a la persona el estado en el que se encuentra la humanidad, el pecado, que por causa del pecado el hombre ha sido separado de Dios, pero que hubo alguien que quiso reconciliar esa amistad entre la humanidad y entre Dios y el hombre, perdón, y es a través de Jesús, de lo que hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces yo creo que predicar eso, ¿no? Como acercar a la persona a tener un encuentro y una relación con Jesús, a una reconciliación con el Señor Jesús. Chévere, Germán. Gracias. Gracias por el aporte. Jonas puso un comentario, hablar de la buena noticia que Dios se hizo carne y pagó por nuestros pecados y ahora podemos acercarnos al Padre. Ok, súper, gracias, Jonas. ¿Y Juanda qué dice? Sin repeticiones. Si no lo muteo, Juanda. Pues el mandamiento del Señor Jesús, ¿sí? Bíblicamente predicar, dice Marcos 16, Marcos 16, 15, dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús no dijo, vayan y prediquen la escritura, o vayan y prediquen la ley, sino ellos predican el evangelio, y es exactamente lo que Jonathan acaba de escribir, la buena noticia y la obra que hizo el Señor Jesús. Entonces, en ese orden de ideas, pues bíblicamente y el mandamiento que debe ser es predicar el evangelio, y solamente el evangelio, y nada más fuera del evangelio. Gracias, Juanda. Fíjese que empezamos en un universo demasiado grande, porque Sebas nos dijo, no, pues lo que está en la Biblia, y evidentemente es lo que está en la Biblia, pero ¿qué es lo que está en la Biblia? Y ahorita Juanda nos dice el evangelio. Ya vamos a ir a mirar la palabra, a ver a ciencia cierta qué es lo que hay que predicar. Pero antes de eso yo les quiero hacer una pregunta, y es, ¿y yo puedo predicar con mi comportamiento? Se las boto así prendida a ver qué me van a decir. ¿Será que yo puedo predicar con mi comportamiento? Porque esa es una frase que hemos escuchado muchas veces. Quizás la hemos aplicado. En el chat Alex dice sí, Laura Gómez dice sí, María Sarmiento dice sí. Ok. Por ahí, no, yo no quiero ver a mi hermano. Alguno de los que dijo sí que nos diga por Sí, que por nos qué. diga por qué. Sí. Laura Gómez, láncese al agua, Laura. ¿Por qué sí, Laura? Que estaba pila. Dale, Laura. Porque si nosotros somos el reflejo de Jesús y nuestro comportamiento no lo está diciendo, entonces lo que estamos predicando con palabras no tiene nada, no valdría con lo que estamos haciendo con nuestros actos. Ah, pero entonces ahí estaríamos hablando de darle más validez a la predicación, o de que estoy predicando con el comportamiento. O sea, ¿cómo así? Sí, porque pregunta, si yo me comporto bien y soy súper juicioso y no digo mentiras y trato a las personas bien, ¿ellos van a conocer el evangelio? No. O sea, siendo testimonio, digamos, en si lo que yo digo concuerda con lo que yo hago de Jesús, frente a lo que yo digo, digamos, de la palabra de Dios. Okay. No sé si me hago entender. Gracias, Lau. Sí, te haces entender. Gracias, Lau. ¿Algún otro que haya dicho que sí? A ver, pero los busco aquí, los lanzo al agua. En el chat Natarsis dice... No, pero ella dijo que no. Ah, no, todavía no. ¿Alguien que haya dicho que sí? Majo, ¿tú qué dices, Majito? Dijiste que sí, ¿por qué lo pensaste? ¿Por qué lo piensas de esa manera? Majo. ¿Dónde está Majo? Majito no se lanzó al agua. Pues Alex también dijo que sí. Alex, ¿por qué dijiste que sí, bro? Que somos parceros con Alex. Dale. Yo creo más que todo que podemos predicar con nuestro ejemplo de un hecho de que podemos mostrar a Jesús en nuestro comportamiento, y obviamente siendo cristianos no nos vamos a quedar mostrando que somos buena gente, mostrando buenos modales. En un momento siempre tiene que entrar ahí
esa sensación de tengo que creerle a Dios sí o sí, porque de eso se trata. Y obviamente con el ejemplo que uno da, uno siempre, a mí en unas ocasiones siempre me preguntaban, ¿por qué vos sos buena gente? Y ahí es un momento cuando meto a Dios en la charla. Ah, muy bien, Alex. Excelente. Gracias por tu aporte. Fíjense lo importante que está diciendo Alex. Y dice que el comportamiento a Alex le abre la puerta para. Y eso es demasiado importante. Pero el comportamiento predica. Si yo me comporto bien, ellos van a conocer el Evangelio. Vamos a la palabra. Vámonos a la palabra y Natarsis dice, no, 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 cansona. Vamos a la palabra. Vámonos para Romanos 10. Romanos 10, del 9 al 10 por ahora, porque ahí Romanos más adelante dice cosas súper bonitas. De algo que habla Pablo, pero vamos a leer solo esos dos versículos. ¿Quién me ayuda? Y a partir de eso, pues que alguien me diga qué se entendió ahí. ¿Qué es lo que hay que predicar? ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién se anima? Discúlpame, Romanos, ¿qué, perdón? Romanos 10, del 9 al 10. ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién me colabora con la lectura? Dale, Juanes. O Isa, o quien esté. Dale, Juanes. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pregunta, ¿qué es confesar con la boca? ¿Será repetir una oración? ¿Quién sabe eso? Porque dice, mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y hoy estamos mirando, es que es eso que hay que predicar para salvación, ¿no? Primeramente para los demás y también mirar si yo predico o no, pues tiene que ver algo, mi salvación está ahí condicionada a mi salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice ahí que hay que hacer en esa palabra? Dale, Juanda. Confesar el nombre de Jesús, y yo creo que eso tiene mucha relación con predicar. Por ejemplo, me recuerda mucho con el Señor Jesús dice, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, creo que este es uno de esos pasajes de donde se pegan para decir que uno cuando llega a la iglesia y recibe al Señor, uno tiene que hacer la oración de fe y no sé qué más. Pero creo que acá está más hablando de eso que dijo el Señor Jesús, del confesar a las demás personas el nombre del Señor Jesús. Y pues creer en el corazón, está acá más adelante. Y ya. Gracias, Juanda. Pregunta, entonces, concretamente, ¿qué hay que contarle a las personas sobre Jesús según lo que acabamos de leer? Concretamente, ¿qué cosas ven ustedes ahí? Que no sea Juanda. Que no sea Juanda. Sí, Juanda es todo pilo. No, ¿quién más? A ver, cosas concretas, ahí está súper fácil, son 2 versículos. ¿Qué dice ahí cosas concretas que hay que saber de Jesús? Ya vamos a ir a otra porción para complementar eso. ¿Qué cosas hablan ahí? Y Jonas quería decir. Dale, Jonas, de una. Pues bueno, teniendo en cuenta los versículos, dice confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer con el corazón que Dios levantó a los muertos. Excelente, Jonas. Y fíjate, complementando lo que dice Jonas, Germán dice creer y confesarlo de todo corazón. Confesarlo dice que ya toca resolver entonces qué significa confesarlo, si es simplemente ir por la calle diciendo Jesús, 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 Jesús. Y dice que creer en que resucitó de los muertos, en que Dios efectivamente resucitó de los muertos. Ahora acompáñenme rapidísimo a Mateo 16. Mateo 16, 15 al 16. Y ahí complementamos a ver qué más podemos encontrar. ¿Qué dices, Nata? No voy a leer el versículo. Dale, ayúdame entonces. Mateo 16, 15 al 16. Entonces ya dijimos varias cosas. Dijimos que hay que creer, primero hay que creer para poder contar eso, ¿no? Pero pues dice, la resurrección que resucitó y
creer en el corazón para poder contar eso. ¿Lo tienes, Él les Nata? dijo, Dale. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Listo. Alguien que me diga qué cosas confesó Pedro o qué cosas dijo Pedro de quién era Jesús y que es importante que las personas sepan de Jesús. Dale, Hugo. Hugo. ¿Me escuchan bien? Es que... Sí, ahí sí. Sí, seguro es que como mal en internet. Ya, como que ya se arregló. Sí. Pablo dijo que Jesús era el Cristo, o sea, el enviado de Dios, y que él era el Hijo del Dios viviente, o sea, literalmente era el hijo de ese ser todopoderoso. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Entonces nos dice Hugo, mire, ya vamos, que resucitó, que Jesús es Dios y que es el Cristo. ¿Qué significa que sea el Cristo? ¿Alguien sabe? Cristo, 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 ¿qué será eso? ¿Ungido? El Salvador, ¿no? El ungido. Gracias, Hugo. Ah, entonces fíjese que Jesús es el Salvador. Entonces, Salvador, que Jesús es Dios, que Jesús resucitó, y todo eso hay que creerlo de todo corazón. Y eso es lo que nosotros debemos contarle a las personas. ¿Qué se estará escapando? ¿Qué faltará por contarle a las personas de ese evangelio sencillo? ¿Qué vino a hacer el Señor? Y la pregunta más específica sería, ¿y de qué nos salvó? ¿De qué nos salvó? Que participen no los mismos de siempre. Pero es que me escriben, participen por el... ¿De qué nos habrá salvado? Ah, Jonas, vea. Pero primero escribió Germán. Pero Germán, toca que chicos levanten la mano, porque es que para que hagamos la conversación aquí también en la sala, que a veces es muy difícil estar ahí pendiente del chat. Si quieres, Germán, dale activa y tú Dale, Germán. primero que escribió y después Jonas. Dale. Bueno, listo, no, pues obviamente para darle la posibilidad a todos. No, pues ya muchos lo han dicho. El Señor habla de arrepentimiento, ¿no? Y el arrepentimiento es cambio de mentalidad, ¿sí? Entonces, de por sí Él vino a rescatarnos de la condenación por la naturaleza caída de la humanidad. ¿Y a qué me refiero? Al pecado, ¿no? No estoy seguro, creo que está en Romanos 10, que dice que por causa del pecado todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. En lo personal, creo que lo más importante, obviamente, es como mostrar a Jesús, no como simplemente el tiquete para salvar. O sea, si tenemos el concepto de Jesús de que es el tiquete para lograr obtener el cielo, en vez de ir al infierno, como un tiquete de certeza o de seguridad de ir al cielo, ¿sí? Pero yo creo que lo más importante es cómo llevar a la persona a tener una relación con Jesús, una relación íntima con Él. Y en esa relación íntima con el Señor Jesús, ahí la persona va a darse, es como un espejo donde se va a ver en qué está fallando. Y pues ya yo creo que pues desafortunadamente pues están los dos extremos, ¿no? Está el evangelio donde simplemente se habla de justicia, claro, si Dios es justicia, pero también está la otra faceta o la otra cara de Dios que es amor, ¿sí? Gracia, ¿sí? Que es recibir algo que no merecemos, ¿sí? Entonces en lo personal, de pronto lo que estaban hablando ahorita en relación al verso cuando Pedro estaba con el Señor Jesús y el Señor Jesús le pregunta y pues a manera personal, no solamente para mí, sino que yo creo que, pues bueno, los demás dicen que soy yo, no es el profeta Jeremías, Elías, bueno, pero si Dios nos preguntara, bueno, pero yo quién soy, ¿quién dices tú que yo soy yo?
Entonces la respuesta ahí yo creo que cada uno la debe tener en su corazón guardada, ¿no? Porque vemos sencillamente solamente a Jesús como tal, como el puente para ir al cielo, pero no realmente por lo que Él es, porque desafortunadamente nosotros buscamos a Dios por lo que Él hace y no por lo que realmente es. Entonces esa es mi aportación, sí. O sea, lo más importante yo creo, conforme a lo que estipula la Biblia, es eso, sí, como tener una intimidad con Él, conocerle a Él realmente, ¿sí? Sí, Germán, Y ya el pero Señor Jesucristo, pues es el que lo va transformando. Germán, entiendo lo que me estás diciendo, pero nos fuimos un paso mucho más adelante, nos fuimos mucho más adelante porque estamos hablando de qué es lo que yo primeramente le voy a predicar a alguien y qué es eso que salva. Y estoy de acuerdo con que hay que tener una relación personal con Dios, pero lo que estamos viendo en la palabra es que lo que hay que contar de Jesús son cosas demasiado sencillas. Pero para eso primero hay que creerlas. Muy importante lo que decía Germán. Mire, ¿yo qué le voy a dar a usted si yo no tengo nada? Si yo no conozco esto, si yo no creo que Jesús resucitó, si yo no creo que Jesús murió por mis pecados, si yo no creo que Jesús es Dios, ¿yo cómo voy a ir a contarle a alguien que Jesús murió por mis pecados, que Jesús es Dios, que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús me limpia y nos da una vida eterna? ¿Cierto? Y seguramente si yo tengo 5 minutos para hablar con una persona, lo que más necesito decirle es esto, para que luego, cuando entienda esto, cuando crea en esto, pueda tener esa relación personal tan importante que hablaba Germán. ¿Qué dice Jonas? Corto y concreto para avanzar. Pues bueno, esto me hace acordar de una parte que la verdad creo que les adelantaría mucho. Jonas, habla un poquito más duro que no se te escucha bien, porfa. ¿Ahí sí se escucha? Que te escuchas como lejos o acércate más al micrófono y duro. Bueno, es que este micrófono está medio dañado. Bueno, a ver, intento. Pues me hicieron acordar de una parte donde dice Jesús que la voluntad del Padre, que todo lo que Él ha dado, que no pierda nada de Él. Y eso pues me remitió a algo muy importante que es el amor y la gracia. Digamos, sí, Jesús murió, sí, Jesús resucitó, Él es el Hijo de Dios, pero todo eso lo hizo por amor a Él mismo. ¿Sí? Entonces creo que eso es lo importante de resultar. Gracias, Jonas, excelente. Gracias por tu aporte. Entonces, bueno, nos hacemos más o menos una idea de qué es lo que debo predicar. ¿Cuánta Biblia tengo que meterme yo para entender esto, por ejemplo? Yo les pregunto porque todos dicen, no, pues es que yo no predico porque es que yo todavía no sé tanto. Yo no predico porque es que mire esos manes tan tesos que se las saben todas y en realidad el Señor lo que nos está mandando es a confesar lo que hemos entendido de lo que Él ha hecho con nosotros. Simplemente lo que hay que contar es qué hizo Él conmigo. Me libró de los pecados, resucitó, venció la muerte. Es Dios, Jesús es Dios y Dios vino a este mundo. ¿Cuánto me demoré? 30, 40 segundos menos. Entonces fíjese tan bonito y tan sencillo y todo basado en el amor profundo el que hablaba Jonas. Bueno, y entonces ahora la pregunta es, ¿y por qué yo debo predicar? O Jay, no sé si de pronto hay alguien tiene alguna duda hasta el momento. Si alguien tiene alguna duda, si quiere hacer otro comentario preguntando algo, si no, sigamos, si no, sigamos. ¿Sí? Dale. Entonces la pregunta. Pero si ahí levantaron 3 personas la mano. ¿Sí? Hugo levantó la mano. Dale, Huguito. Sí, yo la verdad quiero hacer un comentario porque bueno, o sea, algo que también tienen las personas para predicar cuando ya conocen es un factor como de culpa, ¿no? Como de, pucha, o sea, pero igual yo no me siento como digno de predicar, ¿sí? Perdón, la música al fondo se lo está practicando algo, lo siento. Vale, Huguito, gracias. ¿Y quién más había levantado la mano? Eduard, ¿qué dices, Eduard? Es que me llama la atención ahí en Romanos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ese creyeres en tu corazón me genera algo porque no es creer de cualquier manera. ¿Qué será creer con el corazón?
No, sí, gracias Eduardo por la pregunta. No voy a entrar a profundidad porque no corresponde ahorita, pero creer en el corazón sin duda no se puede hacer si no se conoce, ¿no? Muchas personas dicen, no, pues es que creer que Dios existe. Pues es que creer que Dios existe, ¿cuántas personas dicen que Dios existe? Es creer que Jesús es el Salvador, me libró de los pecados, murió en la cruz por mis pecados, resucitó de los muertos, que Jesús es Dios, Dios mismo que se rebajó y vino a este mundo por amor a quién, al Padre. Y de ahí paso por amor a nosotros. Y ahí es importante simplemente que, obviamente lo que tú estás diciendo, Jay, es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es por simplemente una voluntad de que yo quiero creer, no. Si yo escuché la palabra de Dios y lo conozco, ahora sí puedo creer. Y digamos en esa parte de creer con el corazón, o sea, realmente cuando alguien cree y tiene una convicción, pues la confiesa de una manera, o sea, es una confesión real porque la tiene adentro, la está interiorizando. Es como, digamos, yo nunca me he visto Game of Thrones, pero yo le puedo decir a todo el mundo, oiga, véase Game of Thrones porque es una serie, una nota. Pero, pues, yo la verdad ni nada. Pero si alguien es un fan y dice lo mismo, pues va a ser diferente, o sea, se lo va a decir de otra forma, realmente lo va como a creerse lo que está diciendo, así sean las mismas palabras. Véase Game of Thrones porque, pero si está confesándolo y lo cree de corazón, pues es otro nivel, pues. Gracias, Sebas. Por ahí una mano levantada. John, Elizabeth y Abigail. Si es una participación corta de una. Sí, es cortica. Es una Vale. pregunta que yo tengo. Digamos, Ricardo decía que es por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando uno predica a una persona por primera vez, ¿es importante leerle la Biblia o simplemente lo que ustedes decían como que Jesús vino, no sé qué, lo que tú decías, Jason? Es una excelente pregunta. Si yo tengo la oportunidad, ahora más adelante lo vamos a ver, cómo es que se hace y por qué se tiene que hacer esto, ¿no? Y por qué nosotros creemos que se tiene que hacer esto y de qué manera lo podemos hacer. Pero si yo me encuentro a una persona y sé que nunca me la voy a volver a encontrar en la vida, mientras yo saco la Biblia, la persona ya se subió al bus. ¿Me hago entender? Y lo que tenemos que saber es que nosotros estamos mandados a testificar. Y cuando llaman a alguien a testificar en un juzgado, pues él no se pone a sacar el librito, sino cuenta lo que ha vivido. La persona que da un testimonio es lo que cuenta, lo que ha vivido, lo que ha experimentado y lo que conoce con veracidad. Entonces sería eso, pero si yo tengo la oportunidad de sacar la palabra y mostrarle la palabra y la persona está dispuesta, pues por supuesto, qué mejor. Excelente. ¿Vale? Entonces, pregunta. ¿Y por qué yo debo hacer eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué predicamos? ¿Qué ibas a decir, Aleja? No, con respecto a la pregunta que hizo Eli, es importante tener en cuenta que cuando la Biblia dice que es por el oír, eso no es igual a leer. O sea, no es igual a que yo tengo necesariamente que estar leyéndole a la persona la palabra. Yo le puedo hablar la palabra o puedo tomar la Biblia y abrirla y leerla, y aún que esa persona no oiga. Realmente el oír es la obra del Espíritu y es independiente de que yo abra la Biblia y lea o de que yo hable la palabra. Era eso. Súper, Aleja, gracias. Y bueno, ahora sí la pregunta. Potes, ¿tiene la respuesta a la pregunta? ¿Por qué debo hacer eso? ¿Por qué debo predicar? No, yo quería hacer también una pequeña acotación y es o sea, literalmente no tiene que ser o sea, por el oír, es un tema espiritual y pues siempre la pregunta que nos hacen a nosotros es como, bueno, ¿y un sordo qué? Un sordo no puede oír. Es un tema más espiritual, o sea, es una interpretación más espiritual. Ya era eso. Gracias, Fabián. Sí, excelente. Y tenemos la experiencia de nuestro hermano Cristian, ¿no? Que está haciendo la obra grandemente. Qué nota. Bueno, y conforme a la pregunta, ¿quién se echó al agua? Que no sea Juanda. A ver, Nata. Nata que no ha hablado. Solo leyó. Predicamos por amor.
Predicamos por amor, explica eso, ¿no? Esa respuesta no me sirve nada. Explique eso porque la bota prendida y se desaparece. Y se mutea y se desconecta. Sí, sí, sí. Y desconecta a Lina. Predicamos por amor, por lo que a mí ya me pasó, quiero transmitir el mensaje quiero que otras personas lleguen por lo que a mí me pasó. Por mi propia experiencia, por lo que Dios hizo por mí, porque si lo hizo por amor, pues yo debo también dar de ese amor predicando a los que se supone que se están perdiendo, porque no quiero que se pierdan, por amor a mis hermanitos. Ya. Por amor, ok. ¿Alguien que vaya a decir algo diferente al amor? ¿Otra razón por la que debemos predicar? ¿Quién? ¿Juanda? Dale, Juanda y Lina, que están allá. Hola, bueno, nosotros debemos que predicar porque pues es un mandamiento de Dios, ¿sí? O sea, cuando nosotros le conocemos, Él dice en sus palabras que vayamos y bueno, a todo el mundo y prediquemos de Él, le debemos a conocer y que además de eso que bauticemos, pero bueno, sin que esté quitando el tema del bautizo, creo que es muy importante que si nosotros ya tenemos la vida en nuestro espíritu, pues obviamente nosotros debemos de dar a conocer a Jesús, dar a conocer el por qué Jesús murió en esa cruz, sí, que fue por el perdón de nuestros pecados. Y quería hacer como ya algo pequeñito, contar algo que sucedió ayer, y fue que, bueno, yo le estoy dando el discipulado a una persona, sí, a una compañera del Senado, y esta chica pues ayer estaba muy mal porque una de las mejores amigas del colegio se murió, una de las mejores amigas del colegio, y yo me puse a chismosear el Instagram de la nena, pero yo todavía no sabía que ella estaba muerta, ¿sí? Sino que yo me puse a chismosear porque vi que ella como que la etiquetó en una historia así súper como dramática la cosa, y pues la nena tenía todo, o sea, se la pasaba, o sea, para digamos nuestros ojos o para la gente de este mundo, pues obviamente se la pasaba viajando, la nena era súper linda, o sea, prácticamente lo tenía superficialmente todo, ¿sí? Y la nena se suicidó hace un día, ¿sí? Ya hoy yo nunca hablo, se suicidó hace un día y pues realmente a mí me impactó muchísimo y digamos que dolió, o sea, a mí se me escurrieron las lágrimas porque a lo que hoy con esta historia es que nosotros los que estamos aquí, que estamos conociendo, que ya conocemos, realmente nos estamos quedando callados y no estamos dándole a conocer a él, y mucha gente, o sea, esta nena se quitó la vida porque no aguantó el estar en cuarentena, el estar encerrada en su casa. Eso era lo que quería decir. Ay. Gracias, Lina. Gracias porque vamos para allá. Tocaste un punto que es demasiado importante hoy. Es demasiado importante hoy. Y lo que estás contando es algo que está pasando muy a menudo, ¿no? Por ahí estaba en la encuesta el tema del suicidio. Y es un tema que se ha pasado por nuestra mente. Tenemos que venir al Señor, ¿no? Y no sabemos quién tiene esos pensamientos porque no podemos leer los pensamientos. Pero gracias, Lina, porque vamos para allá y tocaste un punto demasiado importante. Por amor, porque es un mandamiento. ¿Algo más? Dice Alex, la gran comisión, sí, el mandamiento. Ya vamos a ir a leerlo, pero quiero saber qué más se les ocurre. Germán, ¿Tienen algo diferente? gratitud, dijo Germán. Por gratitud. Amor, gratitud, dice María Camila. María Camila. Perdón, yo iba a decir que por como compasión, pero eso también va como con amor, ¿no? Ok, bueno, compasión la ponemos. Camilo Andrés Morales Aguilar. Sí, pero sí es distinto. Sí es distinto. Tener compasión por las almas es distinto, sí. Es distinto. Buena, Camilo, buena. Dale, Lau, Camilo Morales. También porque a mí me conviene. Ah, ok. ¿Y por qué? ¿Y eso por qué? Predicar para hacer coronas en el cielo, para hacer el tesoro allá arriba y no acá. Pero no es solo por el otro también, sino porque al yo ver y pensar en algo más allá, pues yo me preocupo por hacer algo allá en el cielo, entonces llevar esas coronas allá. Ok, gracias, Lau. No, qué nota. Fíjense otra perspectiva, ¿no? No solo de aquí para allá, sino porque a mí me conviene.
Ya vamos a ir a la palabra. Última participación, Brian, que no ha participado. Porque es el alimento, dice la Biblia, decía Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y del que me envió. Entonces es el alimento espiritual. Excelente, Brian. Vámonos rapidísimo. ¿Quién me ayuda con Mateo 28, 19 al 20? Y vemos qué dice la palabra. A ver qué dijo ¿Qué están diciendo en el chat? Cuéntenme. Pónganme al día mientras ellos buscan. No, Alex puso que Rocío, a la pregunta que estás haciendo de por qué predicar, ella dice que ella no tendría una opción, ay, espérame, lo leo que ya me embobé. Ella dice no tendría por qué no hacerlo. O sea, tú estás preguntando por qué hacerlo, entonces ella describe no tendría por qué no hacerlo. Y pues Sí, claro, una ese razón. debería ser el punto de todos. Ok, excelente, excelente, Rocío. Listo, ¿quién tiene Mateo 28, 19 al 20? Yo, Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Dice, me dijiste del 19, ¿verdad? Sí, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Jonas. Entonces, fíjense que era lo que nos decía nuestra hermana Lina, pero pues más peso la palabra de Jesús, ¿no? Que repetido. Me encantó que allá donde está Abigail nos decían, bueno, pero ¿le leo la palabra o se lo cuento? Si pudiéramos alcanzar a leer la palabra sería una nota, pero si yo lo puedo testificar y contárselo, excelente, así como lo hizo Lina. Pero aquí estamos leyendo y dice que por tanto, id a ser discípulos. Pregunta, ¿a quién le dijo eso? ¿Quién lo escribe por el chat rápido? ¿A quién le mandó a ser discípulos? ¿A quiénes? A los discípulos, dice Jonas, perfecto. ¿A todos, Hugo? A los que creen. A todos los que creen. Hay que poner la frase completa de una vez. Entonces, fíjese tan importante, ¿no? Dice a los que son discípulos, ojo con eso, a los que son discípulos, les da un mandamiento y les dice, vayan y hagan discípulos, enseñando todas las cosas, todas las cosas. Juanda, me da miedo darte la palabra, dale. No, esta vez sí bajé la mano sin querer. Perdón. Dios. No pasa nada, Juanda. Entonces... Perdió su oportunidad. Sí. Su última oportunidad, ya me perdí. Sí. En 20 participaciones te vuelvo a dar la palabra, Juanda. No mentiras. Entonces, primero mandamiento, ¿no? Y dice que hay que hacer discípulos, enseñándole a que guarden la palabra. Veíamos lo importante de guardar la palabra cuando leíamos Romanos 10. Otra razón, vámonos por ejemplo para Juan 17, del 3 al 4. ¿Quién me ayuda con Juan 17, del 3 al 4, que no sea Jonas? Juan 17. Levantaron la mano. Ana María. Hugo y Ana María. Dale, Ana María. Juan 17, del 3 al 4, ¿sí? Sí. Ok, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué nos dice ahí? Que por qué, si quieres, Ana María, otra persona levante la mano, la persona que quiera. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que nos dice ahí en eso que acabamos de leer? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una mano levantada, dale, Juan. Cuéntamelo, Juan. Hola. Yo creo que habla de que si lo damos a conocer y a las demás personas, también ganamos nosotros la vida eterna. Por eso dice, si lo conocen a él, ganarías la vida eterna, perdón.
Gracias. Excelente, Juan, y qué bueno que estés aquí, te extraño un montón. Sí, Juan, eso es una nota, severo parcero. Severo lo que acabas de decir, Juan, de verdad, porque es la vida eterna, darlo a conocer es la vida eterna. ¿Es importante la vida eterna? Pues para nosotros, mire, es nuestro tesoro más preciado, es de donde nos queremos agarrar o quisiéramos agarrarnos y no soltarnos. Entonces predicar es darlo a conocer, y darlo a conocer es la vida eterna. Imagínense, re importante. Otra, vamos a ver, bueno, vamos a ver esta parábola. Esta parábola, ¿dónde está? No me sale aquí dónde está. ¿Dónde está eso? Joa, ¿me ayudas? Mateo 21, 28 al Eso ahí. 32. Pero lo anoto acá. Mateo 21. ¿Quién me ayuda con Mateo 21? Del 28 al 32. Muchos atentos a esta parábola. A ver qué otra cosa podemos sacar. ¿Por qué debo predicar? Nata, ¿me ayudas a leer? Dale. Parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Gracias, Nata. Porque otra cosa será importante predicar. Dice que habían 2 hermanos y que les tocaba ir a hacer una tarea y uno dijo, no, yo no quiero ir a hacer esa tarea, pero ese que dijo que no, sí fue. Y otro dijo, sí, señor, yo voy a hacer la tarea, y ese no fue. Y entonces dice, el que hizo la voluntad fue el que a pesar de que dijo que no le iba a hacer, la hizo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante predicar? ¿Agarraron algo de esa parábola? Jonas. Hugo, dale. Eso así como dice ahí la parábola, o sea, el que obedece, pues es el que está, o sea, es el que está como complaciendo al Padre, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, bueno, no, tal, sí, yo voy a predicar y tal, no, venga a ver qué tengo que hacer para predicar, pero si nunca voy, si nunca le hablan a nadie, pues paila, no estoy, sí, o sea, de nada sirve. O sea que tiene directa relación con la voluntad del Padre. Si yo digo que soy discípulo de Dios, si yo digo que yo creo en Jesús y estoy haciendo mi voluntad, pues de verdad yo estoy haciendo mi voluntad y mi voluntad, yo digo, no, pues es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero orar, yo no quiero leer la palabra, pero no, yo soy cristiano, era lo que decía Sebas ahorita. Entonces yo digo, no, yo soy gamer y con audífonos de Avianca. Sí, o sea, no tiene una cosa que ver con la otra. Entonces dice que esto es alineado con la voluntad del Padre. ¿Por qué yo predico? Porque es la voluntad del Padre. Y yo conozco al Padre y yo sé qué es lo que Él quiere. Yo sé qué es lo que Él anhela. Entonces, fíjese tan importante. Estamos viendo, ¿por qué predicamos? Predicamos porque es un mandamiento. Predicamos porque es vida eterna. Predicamos porque es la voluntad del Padre. Predicamos también por lo que decía Brian, porque Jesús dijo, es alimento. Ya de pronto más adelante lo vemos, porque predicar es alimento. Jesús decía, mire, mi alimento es hacer la voluntad del Padre y haber acabado la obra.
¿Qué pasa si no comemos? Pues ya sabemos qué es lo que pasa si no comemos. ¿Por qué más predicamos? Por amor, porque entendimos, mire lo que dijo Natalia, lo que dijo Lina, lo que dijo Germán, por agradecimiento, por amor, por entender lo que él hizo conmigo, querérselo contar a otra persona. Yo les apuesto que ustedes se compran el Play 5 o sus papás les compran el Play 5 y nadie se va a quedar callado así, nadie va a tomarse la foto en el Instagram y se van a quedar callados con el Play 5 ya jugando solos. No, a nosotros nos compran el Play 5 y ¿sabe qué? Yo llamo a todos mis amigos, viejo, tengo el Play 5, póngase tapabocas y véngase para acá. Y, ¿sí? Pues yo ¿cómo me voy a quedar callado con una buena noticia? Y fíjese cómo somos. Con esas buenas noticias, eso sí llamamos a todo el mundo. Oiga, me compraron el Play 5, venga, venga. Oiga, tengo tapabocas nuevo, venga, se lo muestro, venga. Re buenas noticias. Pero y esta noticia nos da ese impulso que no nos lo podemos soportar, que sale por la garganta y vamos a verlo. Me gustaría que viéramos un video de por qué es importante y preparen ahí sus celulares, si es necesario quiten la cámara para que no les, pero vuelvan a poner, están advertidos, para que no les incomode ahí la transmisión del video. Y vamos a ver un pedacito de un video y quisiera 2 opiniones cortas, ¿vale? Después del video. Está sin sonido, el video está sin sonido. No Sí, se no oye, tiene, Sebas. pero creo que es todo con subtítulos, ¿no? I was raised as a very devout Muslim in the United States. And the fact of the matter was, every time I connected with a Christian, I realized that they didn't know why they believed what they believed. The Christians who were around me wouldn't share the gospel with me, and I never realized why. I concluded either they didn't believe the gospel was true, or if they did believe it, they didn't care if I went to hell. It is a pain to know that there are people who do not know Jesus. It is a greater pain to know that oftentimes Jesus and Christianity is being distorted. Listo. ¿Quieren volver a verlo el pedacito? Es una frasecita nada más. ¿Lo vieron todos? ¿Alguien no lo pudo ver? Dice que hay un hombre... ¿Otra vez? Sí, es cortico. Pongámoslo otra vez. Atención a lo que dice ese hombre. ¿Quién es ese hombre y qué le pasó? I was raised as a very devout Muslim in the United States. And the fact of the matter was, every time I connected with a Christian, I realized that they didn't know why they believed what they believed. The Christians who were around me wouldn't share the gospel with me, and I never realized why. I concluded either they didn't believe the gospel was true, or if they did believe it, they didn't care if I went to hell. Listo. Entonces es un hombre que dice que profesa una religión y este hombre dice que estaba rodeado de cristianos, ¿no? Y se sorprendía y decía, pero es que a mí nunca ninguno se acercó a predicarme. Debe ser por 2 razones, y hacía él el análisis, ¿no? Debe ser o porque no creen lo que dicen creer, o porque yo no les intereso. Alguien que me dé una opinión de eso, ¿qué les hizo pensar eso? ¿Quién? A ver, yo por aquí vi una mano. A ver, Nicole Daniela. Que, no sé, yo creo que a veces nosotros como cristianos, digamos, no sé cómo hacerlo, predicamos como por cumplir, ¿sí? O sea, como porque en la Biblia dice eso, entonces yo tengo que hacerlo para ser salvo. Pero en realidad no lo estoy haciendo de corazón, no lo estoy haciendo porque yo vea al otro como un igual al que yo debo predicarle para que también se salve y que conozca de esto tan maravilloso. Entonces siento que a muchos cristianos les pasa eso, que lo hacen más como por cumplir con lo que dice la Biblia y porque creen en eso, en la salvación, pero no porque en realidad lo hagan de corazón y vean al otro como un hermano. Y Nicole, es un tema complicado. ¿Será que lo estamos haciendo por obligación? Es el interrogante que deja Nicole ahí.
Nadie más levantó la mano. Jonas, última intervención sobre el video. Ok, pues como recalcando lo que decía él decía que veía que ellos no entendían lo que estaba en la palabra. Entonces pues, eso me llevó como que no debe ser culpa de ellos, sino de quien predica la palabra. Porque si tú no predicas lo que es, ¿cómo vas a entender realmente qué está diciendo? Entonces, por eso no te preocupas por los demás, porque no has entendido y no has como adquirido eso que te cambia y te hace cristiano realmente. Gracias, Jonas. Mire, lo que está diciendo Jonas se lo resumo en una frase y es, yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Si yo no conozco ni siquiera el Evangelio, yo no sé qué me salva, yo no sé cómo ser hijo, yo no sé si es por Jesús, si es solo Dios, si es el nombre de Jesús, si tiene importancia, si no tiene importancia. ¿Yo cómo voy a ir a contarle una buena noticia a otro? Pero les apuesto, ¿con cuántos gigas viene el Play 5? Mire, viene con esto, ¿con cuántos controles? Mire, vienen dos diferentes tipos de Play 5. ¿Con qué viene? Bueno, yo qué sé, el juego tal, ¿con qué viene? ¿Se puede jugar en línea? No, ese no se puede jugar en línea porque... Y somos unas metralletas para todas las cosas de este mundo. Y para con el Señor, para contar la buena noticia tan sencilla que vimos al principio. Entonces, y con el gozo que decía Nicole Daniela, lo estamos haciendo con ese gozo que decimos tener cuando tenemos comunión con Cristo. Estamos compartiendo esa palabra. ¿Qué dices, Juan David? Juan David Castro. Bueno, yo pienso también que el tema es porque nos hemos vuelto, y lo digo porque en algún momento de mi vida me pasó que uno se vuelve religioso, por más de que tenga conocimiento, el conocimiento nos ha envanecido y no estamos viviendo realmente el ser cristianos, el ser seguidores de Él. O sea, nosotros no podemos predicar y dar a conocer a alguien que no conocemos. Entonces, es lo que me deja el video y realmente me conforta, o sea, me confronta primeramente a mí. Y lo que les digo, o sea, yo estoy como muy tocada estos días y Claro. bueno, toda la cuarentena, pero dejé que como que empecé con una iniciativa, después lo dejé hacer y entonces ayer pasó lo de esta noticia que les conté y ahorita estoy como no, hay que seguirlo haciendo, nosotros no podemos de verdad parar ni dejar que pasen los días y callarnos. Entonces es muy importante para ya finalizar que realmente nosotros, si hemos decidido seguir a Jesús, vivamos como Él anduvo y hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Ya, eso es todo. Ok, gracias, Lina. Entonces ya entramos al meollo del asunto, al meollo de la votación, y la pregunta que yo les voy a hacer, quisiera que participaran personas diferentes, es, ¿puedo vivir una vida de fe sin predicar? ¿Me puedo salvar sin predicar? Mandeos al paredón. Los voy a mandar al paredón, espere a ver a quién veo ahí despistado. El que se ría. Es la cara de serio de todo el mundo. Brian subió la Vale, mano. Brian. Vale, Brian. ¿Puedo tener una vida de fe sin predicar o puedo salvarme sin predicar? Pues el ladrón en la cruz nunca predicó y se salvó, pero ahí sí no sé, yo solo dejo esa pregunta, eso. Brian, ¿o alguno sabe dónde está esa cita del malhechor? Y se las leo rapidísimo. Brian, la busqué. Marcos 15. Marcos 15, ¿quién me la lee? Así rapidísimo, porque no es el tema, pero sí es importante, porque ese argumento del malhechor en la cruz, pues es de los más utilizados para este tema. No, pues el Que lo mal la lea libró. Brian, que lo lea Brian. ¿Ya la tienes, Brian? Ay, ahí sí no lo encontró rápido. Ay, qué casualidad. El haz del computador y ahí sí tecleando así, con los índices. No lo encuentro. Habla Camila Muñoz. Está en Lucas 23:40. Lucas, sí.
Ah, dale, dale, Cami, de una. Sí, obvio. Dale, Cami. No te estoy escuchando. O yo la tengo acá si quieres. No, yo quiero que lea Camila. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oye, Eduardo, Discúlpame, bro, pero yo quiero que lea Camila, que Camila no la vemos hace un año. Eduardo, no te veíamos hace como 2 meses, pero es que a Camila no la veíamos hace como 2 años. Dale, Cami. Ya lo encontré. Dale. Es que lo tenía anotado atrás de la Biblia. Ok. Dice así. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a la muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús Ok. respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese lo curioso, ¿no? Hemos utilizado esta palabra para, justo esta mañana estábamos pensando en eso, y una de las palabras utilizadas, no, el man la libró, el man no tuvo que predicar, el man no tuvo que testificar, el man estaba ya crucificado y de buenas que le tocó morir al lado de Jesús y la libró, porque fue juicioso. Pero es que lo que hace él es muy importante. Entonces, ¿qué reconoce él? Dice, ¿no temes acaso tú a Dios? ¿Está reconociendo que Jesús es Dios? Luego dice, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí, pero este que está aquí al lado, ningún mal hizo. Quiere decir que Jesús es santo. Y después le dice a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que él sabe que él lo va a salvar y que hay una segunda venida. Y eso lo dijo estando crucificado en voz alta, porque no se aguantó que el otro malhechor dijera lo que dijo. ¿Será que si nosotros estuviéramos crucificados con puntillas aquí nos pondríamos a defender a Jesús? ¿O estaríamos ahí chillando? Y imagínese la situación en la que estaba ese hombre. Y testificó. Dio testimonio de lo que conocía. Quizás no conocía todo, quizás no conocía quién fue el primer hombre, quizás no conocía los datos curiosos, pero testificó. Se te apagó el micrófono. ¿Hasta dónde me escucharon? vuelve a repetir. Sí, él testificó. Hasta pero testificó. Entonces, testificó. ¿Qué testificó? Testificó que Jesús es Dios. Testificó que Él es santo, que no tiene mancha. Y testificó que va a venir por segunda vez. Y si va a venir por segunda vez, adivina qué va a venir. Entonces, Él dio testimonio. En el último minuto dio testimonio. No, es que el del malhechor se libró. Creo que no. Hasta él dio testimonio en esa circunstancia tan difícil. Levante la mano el que esté crucificado. Ah, no, pues es que todos la podemos levantar porque no estamos en un madero. Y no tenemos esa dificultad y no estamos testificando del Señor. Oh, pregunta dura. Quisiera que me acompañaran, a ¿qué dices, Johnny Elizabeth? Y Abigail. No, pues eso, que realmente él sí predicó, le predicó al otro y le dijo, todo lo que tú acabas de decir, Jason, lo estábamos pensando con mi esposa y es muy loco porque nos acabamos de dar cuenta que el ladrón, entre comillas, y como lo conocemos, bueno, sí predicó. Súper, súper. Y Y Ana María. Ana María, quiero escucharte. ¿Yo? Sí, tienes la mano levantada. Pues la verdad, con respecto a la pregunta que habías hecho de que si no predicamos, pues no somos salvos, pues con lo que hemos visto hoy realmente si no predicas es porque no crees de corazón en Jesús, no estás entendiendo la palabra. Significa que pues no crees y si no crees, pues no eres salvo. Listo, entonces vamos a orar. Excelente, Ana María. Excelente. Es Se que tenía fíjese que que- decir y se dijo. Sí, sí, sí. Excelente, Ana María, porque es que fíjese que nosotros, cómo es el corazón del ser humano. ¿Cuántas personas que dicen haber creído en Jesús hoy se están preguntando, ¿y será que si no predico me salvo? Y la pregunta es,
¿Y usted por qué está pensando eso si verdaderamente es discípulo? Es un pensamiento que si usted verdaderamente es discípulo, usted no se estaría haciendo esa pregunta jamás. O sea, por eso les digo, eso es como un gamer con audífonos de Avianca, eso no tiene sentido. Es como un perro que no ladra, es como un sol que no alumbra, es como un reloj que no da la hora. No es, yo les daba también un ejemplo esta mañana que es como, también el pastor ha puesto este ejemplo que a mí me parece perfecto, que es como el novio que le dice, pero le tengo que dar besos, pero le tengo que hablar bonito, pero la tengo que abrazar, le tengo que dar la mano, o sea, es como a ese punto, esa pregunta. Excelente, Richie. Sí, claro, es que son cosas obvias. Y a mi mamá la tengo que abrazar pero viejo, ¿cómo me va a preguntar? Y tengo que respetar a mis padres, pero pues a ver, me está preguntando eso porque se quiere librar, pero en realidad es una pregunta que uno dice, ¿sabes? ¿Qué dices, Camilo? Y ya avanzo. Y Juanda, corto. Y avanzo. Y Santiago, no, ahora sí todos a participar. Están juiciosos todos. Dale, Camilo. Estaba recordando este texto en Santiago 2:14. ¿De qué sirve? Está sonando mal, Camilo. No se oye bien. Como un corto. No tiene audífonos de gamer. No tengo, ese sí yo no. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? No, se está escuchando súper feo. No, nada. Dale, Santi. Si quieres, Cami, escribe la cita. Pues yo quería leer un versículo que a mí siempre me ha hecho pensar que, o sea, que los que creen predican, ¿sí? Entonces ese versículo está en Juan capítulo 7, versículo 38. Y dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, pues Jesús lo... Eso. Pues que Jesús lo está diciendo, entonces. ¿Qué nota, Santi? Juanda, ¿me ayudas a leer Juan 8:31? Juanda, sí, tú, el que quería participar y no pudo. Una bienvenida a Juan José que está ahí con Nata. Ya lo pillé. Juanjo, eso. Hola, Juanjo. Dale, Juanda. Juan 8:31, ¿qué dirá? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice que hay que permanecer en su palabra. Fíjese, ya entró Camilo. Fíjese tan importante, dice que si permanece, dijo entonces los judíos, a los judíos que habían creído, fíjese, a los que habían creído, con lo que nos decía Ana María, si verdaderamente creyó, ¿qué es lo que hace? Si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la palabra nos está diciendo, mire, la voluntad del Señor es que ninguno se pierda. La palabra nos dice, mire, es que el mandamiento es este. Porque es que a veces solo nos quedamos con el mandamiento y nos toca es predicar, porque ahí dice que mandaron a decir, nos mandaron. Pero no, eso son demasiadas cosas, hasta para conveniencia propia. ¿Me ayudarías? Johnny Elizabeth, ¿qué vas a decir? Jason, es que yo siempre tenía una pregunta. Dale. ¿Predicar es igual a ser discípulos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque digamos en una ocasión yo tuve la oportunidad de lo que yo te decía, bueno, le dije a un señor en un bus, le hablé de Jesucristo, no sé qué, pero obviamente yo no lo conocía. Entonces yo dije, no sé qué pasó después de eso. Entonces obviamente, creo yo, no sé, no fue mi discípulo. Entonces por eso, es igual predicar a ser discípulos, porque la gran comisión es ir y hacer discípulos. Gracias Elizabeth por la pregunta, porque es una pregunta que viene totalmente al caso y a veces pensamos que evangelizar es lo mismo que hacer discípulos. Es importante evangelizar, claro, salir a la calle y contarle a las personas que quieran escuchar que Jesús murió por nosotros, el perdón de los pecados, pero hacer discípulos es totalmente diferente.
Hacer discípulos es enseñarles a que guarden la palabra. Y enseñarles a que guarden la palabra, evidentemente no lo puedo hacer en un Transmilenio en 2 minutos. No voy a ahondar en ese tema, pero sí tiene que ver, viene mucho al caso y hay que entender esa diferencia. Lo que no sabemos, Eli, es si esas palabras dieron fruto para que otra persona lo discipulara y ese discípulo no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a Cristo. Entonces, esas palabras no caen en saco roto. Quiere decir que tenemos tanto que hablar del Señor así no tengamos el tiempo como hacer discípulos. Dale, Aleja. Pero discúlpame, pero digamos ahí en ese caso, lo que tú me estás diciendo es que también eso no sería una corona mía, ¿cierto? Yo la verdad, dale, Richie. Digamos que ahí yo lo que yo siempre he visto y lo que pasa es que nosotros pensamos con nuestra mente tan terrenal que llegamos a pensar de esa manera y digamos, hay un pasaje en la Biblia que a mí digamos, me responde en este tema y es que siempre que Pablo dice, uno riega, el otro planta y el otro cosecha y todos somos edificios de Dios y todos somos colaboradores de Dios. Entonces, en ese punto nosotros no deberíamos estar como en una competencia porque eso también va a traer un poco de frustración a nuestras vidas y digamos, a mí en un momento de la vida cristiana me lo trajo que yo decía, parce, pero yo le hablo a la gente y nadie se convierte y no bautizo a nadie, hasta que yo me di cuenta que eso es obra del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es llevar el mensaje y hacer que las personas entiendan la palabra y la aprendan, pero de ahí a que es como que si le hablo es mi corona, no mi corona, o es mi discípulo, no es mi discípulo, pues digamos que en este punto no podemos entrar con nuestra mente terrenal, sino saber que todos somos un cuerpo y que todos somos edificios de Dios y todos somos colaboradores de Dios. Y seguramente si tú le hablaste, otra persona más adelante le va a volver a hablar y de eso que tú hiciste va a servir para que esa persona, lo importante es que esa persona sea discípulo de Cristo, no de nosotros, sino que sea discípulo de Cristo. En algún momento esa palabra va a dar fruto. Entonces... Gracias, Richie. Aleja y luego Camilo, que ya creo que mejoró el audio. Y rapidito las intervenciones. Para agregar a lo que estaba diciendo Jason y Ricardo, aunque hacer discípulos no es igual a predicar, para yo hacer un discípulo tengo que empezar por predicar. Entonces, si yo quiero hacer la gran comisión, si yo quiero hacer la obra, yo tengo que tener en mente que tengo que predicar el evangelio y luego discipular. La idea es discipular. Eso por un lado. Y por el otro lado, Pablo dice que lo que está diciendo Ricardo, uno siembra y otro riega. Y lo que sigue diciendo Pablo es que a ambos recompensa el Señor. Gracias, Aleja. Dale, Camilo Morales Aguilar. Listo, ¿ahora sí me escuchan bien? Sí. Listo. Lo que pasa es que ahorita que estaban hablando, pues recordaba este versículo, dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve? Es Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o una hermana les falta la ropa y comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguese y coma todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Entonces, pues digamos, en este texto nosotros vemos que muchas veces cuando nosotros no predicamos, pues nosotros podremos decir que tenemos fe y que la fe es lo que salva. Pero en realidad, si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, que es predicar, pues es una fe muerta. O sea, es la ausencia de esa obra que es predicar, pues es totalmente muerta. Y si nuestra fe está muerta, pues en realidad no es una fe verdadera, no es una fe que exista de verdad. Es como tenerla, pero tenerla muerta, en realidad no existe eso. Entonces, digamos, lo importante de la obra de predicar
que si salva o no salva, pues yo creo que la obra en sí misma no salva. Lo que pasa es que la obra está diciendo si nuestra fe en realidad está viva o está muerta. Gracias, Cami. Vamos, acompáñenme para seguir este hilo conductor de ¿será que yo puedo vivir una vida de fe sin predicar? Vámonos para Juan 4:34. Juan 4:34, ¿quién me ayuda? A ver aquí que escribe Rocío. Hacerlo no es de la conveniencia o esperar recompensa cuando uno lo hace del amor de Jesús incondicional. Cierto, Rocío, gracias. Deberías hablar, Rocío. Es de escribir ahí por el chat, que escribes muchas cosas muy interesantes. ¿Quién me colabora? Juan 4:34. ¿Quién levantó la mano? Juanes. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjese que era lo que nos decía Brian, ¿no? Si nuestra comida, Jesús nos da el ejemplo y dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. ¿Y será que nuestra comida va a ser diferente? ¿Será que nuestra comida es diferente al ejemplo que nos dio Jesús? No, es exactamente lo mismo. ¿Qué debemos hacer para alimentarnos? Muchos decimos, no, yo me alimento con la oración de madrugada, yo me alimento con la palabra. Esos son medios para poder tener una relación con el Señor, pero dice que el alimento es hacer la voluntad del Padre y terminar la obra. Y la voluntad es que ninguno se pierda. Y si yo no estoy predicando, me voy a morir de hambre. Entonces, ¿será que yo de verdad puedo mantener una vida de fe sin predicar? Evidentemente, mire, evidentemente me voy a morir de hambre. Me voy a morir, mi espíritu se va a morir. Mire, hola Lili. Lili Espitia dice, no, evidentemente no. No podemos vivir una vida de fe sin predicar. Nos vamos a morir de hambre porque ese es nuestro alimento. Rapidísimo, alguien que me ayude a leer esta parábola. Lucas 13, del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Hoy los tengo con la Biblia más rápida del oeste. Los tengo a todos ahí. ¿Yo puedo leer? Dale, María. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gracias, María Camila. ¿Sabe qué pasa con lo que no da fruto? El Señor tiene paciencia, el Señor es paciente, pero ¿sabe qué pasa con lo que no da fruto? Al final dice, mire, yo le esperé, llegó el viñador y dijo, déjela otro tiempo, intercede por ella, pero si no da fruto al final, el resultado es cortar. Entonces, ¿será que nosotros estamos jugando con nuestra salvación? ¿Será que estamos tratando de excusarnos detrás de muchas cosas que hay? Que tenemos el engaño de que no pasa. Hemos dicho, no, pero es que la salvación es por fe. La salvación es por fe y por creer. Pero es que la fe sin obras es muerta. Y si no nos alimentamos, pues nos morimos. Y si no damos fruto, pues nos cortan. Y quisiera entonces ahora hacerles una pregunta para terminar. Última pregunta, que me regalen ahí 10 minuticos. Última pregunta, ¿por qué es tan difícil para algunos entonces confesar a Jesús? Ya nos dimos cuenta que, mire, la vida de fe sin predicar es como un libro sin letras, como no, es absurdo totalmente. ¿Por qué es difícil predicar? Cosas concretas y sencillas, Jonas. Yo tengo la idea de que tanto por la maldad de la propia persona, que dice, esto es para mí, yo me quedo con eso, como también puede ser la pena, pánico, o la duda del conocimiento que tiene. Ok, gracias, Jonas. ¿Dudas? La maldad de las personas a las que uno les predica, dice Jonas. Dudas que entran del conocimiento. Mire, Germán dice algo muy importante en el chat. Miedo al que dirán. ¿Qué dices, Nicole Daniela?
Yo creo, y lo digo por experiencia propia, porque uno no tiene, digamos, como una relación tan buena con Dios, entonces siente que cuando va a predicar de pronto no va a venir el Espíritu Santo a ayudarlo a uno. Entonces es como miedo a ser desamparado en ese momento. Pero pues ya después uno lo hace, como dijo Natarsis en algún momento. Ya cuando uno predica, entonces ya empieza a irse ese miedo. Ok, entonces no sentirse que tengo una buena relación con Dios, entonces no predico porque eso no va a orar. Decía aquí, esperen que esto me pareció súper bonito. Laura Llopasa dice, excusa como timidez. O sea, la timidez, la excusa, dice ella. A ver quién no ha participado así harto. Santi. Yo quería decir, porque la persona no ha muerto a sí mismo. Y está en un versículo. Está en Léelo, Juan Santi, ¿lo 12, tienes? Juan 12, 24. Léelo, Santi. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Excelente, Santi. Mire, si no morimos a nosotros mismos, porque es que cuando nos acercamos y me da vergüenza, adivinen quién estoy pensando. En mí. Cuando a mí me da vergüenza decir, ay no, qué vergüenza, ¿qué dirán de mí? ¿Será que está por encima la voluntad de Dios o está por encima mi voluntad? Entonces lo que está diciendo Santiago es demasiado importante, morir a mí mismo. Avanzo. Entonces, sé que hay manos levantadas, pero avanzo. Hay dos razones por las que se nos hace difícil la predicación. Una es porque la gente no quiere escuchar. Entonces, ¿sabe qué pasa? Nos frustramos. Decimos, no, es que yo estoy predicando, pero la gente no escucha. Y entonces, como ya me cansé de que la gente me rechace, entonces pues lo dejo de hacer porque me va a dar la misma. Pero ¿cómo nosotros garantizamos que a la siguiente persona que le prediquemos no crea en ese momento? ¿O cómo garantizamos que la palabra que le dimos a esa persona, después otra persona le vuelva a recordar el evangelio y esa persona crea tiempo después? Entonces, es un pensamiento que no nos puede generar frustración, que pasa mucho, ¿no? No, es que yo predico, decía Ricardo, yo no he bautizado a nadie y entonces, pero no, es que uno riega, el otro siembra, el otro recoge. Y yo no debo estar pendiente, es que mi discípulo, no, son los discípulos del Señor. Y no sabemos cuántas de nuestras palabras han hecho mella en una persona y otra persona le predicó, otra persona lo discipuló. Y quisiera que rapidísimo leyéramos Marcos 4, del 13 al 20. ¿Quién me ayuda? Estamos dándonos un rol por la palabra para ya de una vez sacarnos esa pregunta de la cabeza. ¿Será que si no predico, igual me salvo? Chao, Lau. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién? Alguien que no haya leído. Eduard, ¿me ayudas? Sí, señor. Marcos 4, ¿de cuál me dijiste? 13 al 20. Perfecto. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias, Eduard. Esta es la explicación de la parábola del sembrador, ¿no? Y nos empieza a decir, mire,
¿Qué pasa con el que hay unos que oyen la palabra y apenas la oyeron, llega Satanás y le quita eso poquito que tenía? Y acuérdese que si yo no tengo, ¿qué voy a dar? Entonces ahí grave, ahí muy difícil predicar la palabra. Esas son otras razones por las que no se predican, porque yo ni siquiera tengo para dar. Otra razón por la que no se predica, no tener la raíz lo suficientemente asentada, no haber creído, tener una fe endeble que no se sustenta en la palabra sí, que no se sustenta en la palabra y de verdad creer con certeza lo que el Señor ha hecho en mí, no creer en el perdón de pecados, dudar a veces si el Señor sí me perdonó o no me perdonó, si me perdonó lo que hice, lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo. Y cuando no tengo la raíz, ¿sabe qué? También era lo que decía Nicole Daniela, mire, estoy mal con el Señor y el primer pensamiento es, no, ¿y yo qué voy a ir a predicar? Y tampoco lo hacemos por esa razón. Otra razón son los afanes del mundo. Sí. Es que ahí dice que cuando viene la tribulación y la persecución, por causa de la palabra, tropezamos. Sí, y fíjese que era lo que yo les decía a Nicole Daniela, mire, viene o la tribulación, o viene la tentación, en este caso, de lo que hablaba Nicole Daniela, vienen los problemas, y sabe que la raíz es demasiado corta. Y entonces yo digo, no, pues predicar ¿qué? Entonces otra razón por la que no se predica. Increíble, ¿no? Los afanes de este mundo, que dice que cae entre los espinos, y los afanes de este mundo no nos permiten dar fruto, porque todo se centra en dar fruto. Esta parábola se centra en dar fruto. Y al final dice, los que fueron sembrados en buena tierra dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. O sea, sí, montones. Que si la palabra que yo le dije a la persona en el Transmilenio hizo fruto, mire, la palabra no cae vacía. La palabra no cae vacía. Alguna persona le predicará. El Señor a todos nos llama. El Señor a todos nos da la oportunidad. Nadie podrá decir nunca que el Señor no le habló, que no nos usó a alguno de nosotros para hablarle. Si hemos entendido verdaderamente esto. Quisiera leerles aquí, o no, me gustaría que ustedes lo leyeran. Ya vamos a terminar. Juan 17, del 14 al 21, que me parece un espectáculo. La oración de Jesús a los discípulos. Juan José dice, lo importante es sembrar. Dice que los que somos sembrados somos nosotros. Nosotros somos los que debemos llevar esa palabra. ¿Quién me ayuda con Juan 17, 14 al 21? Y fíjense lo hermoso de esto. Fíjense lo hermoso de esto. ¿Quién me ayuda? Ya vamos a terminar. Juan José quiere leer. Dale, Juan. 14 al 21. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué nota, ¿no? Imagínese Jesús mismo orando por sus discípulos que van a ir a predicar y por los que crean a través de esa predicación. Eso es demasiado bello. Y nosotros decimos, no, pero es que voy a predicar y me siento solo, o voy a predicar y siento vergüenza, y voy a predicar y me da miedo, y voy a predicar y el Señor está diciendo, mire, yo oré desde antes de que usted naciera, yo oré porque usted fuera discípulo, porque alguien le predicara, porque alguien fuera, y tras del hecho oré para que cuando usted fuera discípulo hiciera más discípulos. Imagínense esa oración tan hermosa que Jesús hace por sus discípulos. Nicole Daniela, y avanzamos. Bueno, lo que decir era también algo respecto con lo que dijiste. A mí me pasa, va a ser muy rápida. A mí me pasó mucho que en mi familia tengo a mi abuelito y a mi tío, que ellos nunca se han acercado, y a mí siempre me daba miedo hablarles porque, digamos, ellos son como una imagen de autoridad para mí. Y entonces a mí me da miedo como hablarles y como ser
o sea, como lo que yo dijera no fuera bueno para ellos y que ellos, no sé, o sea, yo me llenaba muchos pensamientos así. Finalmente mi abuelito le predicó otra persona y ahora yo soy la que sigue ahí como dándole la palabra, pero tengo ese problema y ese conflicto con mi tío y no sé cómo hacer para quitarme ese miedo o para tener como las palabras correctas para decirle y que él diga, o sea, que no me rechacen, porque ese es como un miedo también al rechazo. La única solución para eso, Nicole, es creer. El que cree no tiene temor alguno, porque sabe que la obra no la estamos haciendo nosotros, sino es el Espíritu Santo que está en nosotros. Las palabras saldrán, el momento saldrá, pero si llega el momento y el Espíritu Santo me dice háblele y yo me quedo callado, ahí sí llevo responsabilidad. Pero es lanzarse, Nicole, y sobre todo ganarse el derecho a ser escuchado. Acuérdense que hablábamos al principio que el comportamiento no es predicar, pero el comportamiento sí puede abrir muchas puertas para poder predicar. Entonces también es importante el testimonio. Y bueno, para finalizar, entonces toca predicar. ¿Quién responde? ¿Por qué, Santi? O sea, no digo que toque porque sea como más, bueno, sí es un mandamiento, pero pues no es tanto como hacerlo por obligación. Gracias, Santi. ¿Qué dices, Juanda? Que sí es muy importante y me acordé de lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte cuando él habla de ser sal y luz. Y preciso. Y cuando él habla de que la sal y la luz pues tienen una función, ¿sí? La sal pues sala y la luz pues tiene que alumbrar. Entonces si todos somos lámparas al momento de creer, ¿sí? Porque esa luz que Jesús que vino al mundo, esa luz está ahora en nosotros y ahora somos luz también. Entonces si somos esa luz que se pone bajo un cajón, pues prácticamente pierde sentido. O sea, nuestro propósito en la vida no es trabajar, ganar billete y aprender a vivir bien, sino va más allá, que es ese propósito eterno que es predicar la palabra. Y si no lo hacemos, si somos luz, pero no estamos sirviendo de luz para esas demás personas, pues prácticamente no tiene sentido, no tiene plenitud, no estamos sirviendo para nada. O sea, sí, somos salvos, y el apóstol Pablo va a hablar de eso, pero el que no hace la obra pasa como diciendo, eso está en 1 Corintios capítulo 3, el que no hace la obra, pero cree, si bien será salvo, pero pasa como, hacer de cuenta, pasar raspando una materia. ¿Sí? Ok, gracias, Juanda. Ahí se abre un debate en el chat que si Juanda es relámpara o no es relámpara, pero concéntrese aquí que vamos a terminar. Esos amigos de Juanda le dan palo, pero mejor dicho. Bueno, evidentemente lo que dijo Santiago se pilló la cascarita, ¿no? No toca predicar. No toca. Es que nosotros predicamos porque hemos entendido, porque sabemos quiénes somos, porque hemos creído en su palabra, porque nuestra identidad es en Cristo, porque nosotros somos hechos nuevos, porque sabemos que las personas se van a morir, como yo también me estaba muriendo antes de que me predicaran, antes de creer. Entonces no toca. Si a usted le está pareciendo que toca predicar, revísese. Si a Jason le está pareciendo que le toca predicar, me toca revisarme y mirarme al espejo y decirme, Jason, ¿qué está pasando? Me encantaron las canciones que Sebastián tocó hoy porque hablan de volver al primer amor. Y Sebastián decía, perdónanos, Señor, en la oración, perdónanos porque nos estamos comportando tan religiosamente, porque estamos haciendo las cosas porque nos toca, porque me vean, porque... Y estamos hoy dándonos cuenta que no podemos ser un sol que no alumbra, una lámpara que no da luz, una lámpara que no da luz, un reloj que no da la hora, etcétera. Todos esos ejemplos que me inventé bobos. Pero lo de la lámpara, pues evidentemente está en la palabra, ¿no? La lámpara se pone arriba para que alumbre a todos. Les voy a leer 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál es el secreto para saber si nosotros creemos? Es que yo no sé si he creído de verdad, yo no sé si el Espíritu Santo está en mí porque el Espíritu Santo viene cuando yo he creído. Uno de los escáneres es, oiga, y ese anhelo de predicar, ¿qué está pasando?
o de verdad estoy pensando que me toca predicar. Me gustaría que viéramos un video para terminar y poder hacer la conclusión y leer un pasaje de Hebreos, pero primero quisiera ver un video. Me pasé un poquito de tiempo, pero me parece re importante, no importa. Este tema es re importante porque el hecho de que en este momento tengamos esa duda, ay Señor, y a mí me pasa, y la tuve en algún momento la duda. Súper bonito, es un pedacito cortico de un video, póngale atención. Listen to me like you've never listened to me, ever in your life. We have got to lay our lives down for the purposes of God. This is not a Sunday school picnic, the Church of Jesus Christ. This is not an invitation to have continuous good times. This is a war for the souls of men. Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an opposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. My mind is forever branded with the story that I heard of police officers from the city of New York. As people were fleeing from a crumbling building, there were police officers and firemen and others that were running towards the building, saying, "Run for your life," at their own peril. And in some cases, I believe they knew they were going to die, but there was a sense of duty. I was crying out to God, and God, oh Jesus, don't let my sense of duty be less for your kingdom. That these beloved firemen and policemen were for those that are perishing in the fallen towers. We're living in a generation when truth is falling into the street. I want to be among those that are not running away from the conflict, but running into the conflict and say, "Run for your life." Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Bueno, Run! From those who use the name of Christ only for tenemos ahí el personal video gain. y fíjense este video, ¿no? Nos pone el ejemplo de un policía en las Torres Gemelas y dice, mire, yo veía al policía y al bombero correr a decirle a la gente, se está cayendo el edificio, salgan, salgan que van a perder la vida, salgan. Y decía, mire, esto es una guerra. Y nosotros, frente al Señor, estamos creyendo y estamos entendiendo quiénes somos con Él, que somos nuevas criaturas, que hemos creído en Él, que Él anhela que todos procedan al arrepentimiento, Él anhela que ninguno muera. Y nosotros tenemos ese afán de que ninguno muera. Y si no estoy teniendo ese afán, ¿qué está pasando aquí adentro? Esa es la pregunta. Si yo no estoy teniendo ese afán, ¿qué está pasando aquí adentro? Sabemos que nos van a rechazar, sabemos que quizás le digamos a alguien y las personas, pase lo que decía Ricardo, yo no he bautizado a nadie, pero nosotros no sabemos el Señor cómo usa esa palabra que quedó sembrada. ¿Qué está pasando aquí adentro? ¿Qué está pasando aquí adentro que no tengo el afán de salvar vidas, de hacer la voluntad del Padre? El Padre no quiere que ninguno se pierda. Voy a leer Hebreos 2, del 1 al 3 para terminar. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, por los que oyeron? No descuidemos, chicos, la salvación. La invitación hoy es a que, por ahí hay una mano levantada de mi hermano, pero ya voy a terminar. ¿Qué quieres decir, Camilo? No, únicamente que como que en el principio la pregunta que había era
que si no predicamos somos salvos. Y pues esa pregunta de fondo tiene como ese sentimiento de ¿me toca o no me toca predicar? ¿Estoy obligado a hacerlo o no? Porque es como en el fondo es como si no predico, entonces me salvo o no, porque yo no quiero predicar, o sea, en realidad eso es lo que hay de fondo. Pero yo creo que la pregunta debería ser más bien al contrario. Si nosotros somos verdaderamente salvos, ¿por qué no predicamos? Si sabemos, digamos, lo bueno que es la vida que nosotros tenemos ahora. Si somos verdaderamente salvos, nosotros deberíamos predicar. Y la pregunta que nosotros nos debemos hacer, en vez de hacernos esa pregunta de si somos salvos por predicar o no, es más bien, ¿por qué no estoy predicando? Si yo soy salvo, ¿por qué no predico? Gracias, Cami. Y sí, fíjese terminar con este video, fíjese terminar leyendo Hebreos 2, que dice que estamos descuidando la salvación tan grande. Habiendo conocido la palabra, habiendo conocido la voluntad del Padre, sabiendo qué es lo que quiere Él, sabiendo de dónde me sacó, ¿por qué no tengo afán de sacar a las demás personas de la muerte? ¿Por qué no estoy sintiendo esto aquí adentro? Y sin duda, la muestra de un discípulo es que hace más discípulos. Entonces la invitación, chicos, es esa. Y era lo que decía Camilo. Esa pregunta no la hemos hecho todos, pero sinceramente detrás de esa pregunta está el que no quiero predicar. Entonces es una pregunta demasiado peligrosa porque estoy tratando de buscarle excusa a algo que no es excusa. Al contrario, es algo que deberíamos gozarnos de hacer. Miren, no existe algo más grande que una persona crea a través de la predicación. Obra del Espíritu Santo, pero a través de nosotros, instrumentos bastante torpes que somos, pero el Señor nos usa grandemente. Entonces, oremos, chicos, oremos para que sea el Señor derrumbando todo argumento y que nosotros podamos cuidar esa salvación como lo más preciado. Y no la podemos cuidar si no nos alimentamos. Entonces, oremos. Dios mío, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Que nos has sacado, Señor, del lodo cenagoso, nos has quitado, Señor, toda inmundicia, Señor, nos has limpiado y nos refina, Señor, cada vez más. Cada prueba, Señor, es para que nosotros seamos mejores cada día, Señor. Pero en el día de hoy, Señor, estamos reconociendo que quizás nos falta, Señor, nos falta hacer por nuestra salvación, nos falta alimentarnos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque hemos sido duros de corazón, Señor, porque no nos preocupamos, Señor, por la salvación de los demás, Señor, porque nos sentimos cómodos, Señor, estando debajo de tus alas, Señor, y no vemos la necesidad, el hambre, la muerte, Señor, que nos está rodeando, Señor, y que solo se puede solucionar por ti, Jesús. Perdónanos, Padre Santo, porque no damos fruto, Señor, y tú quieres que demos fruto, Padre Santo. Cámbianos el corazón, Señor, te lo pido, Padre Santo. Somos los jóvenes, Señor. Somos los que tenemos la fuerza, Señor. Un abuelo, Señor, un abuelo no tiene la fuerza para salir a predicar. Un abuelo simplemente, Señor, si cree en ti en la vejez, Señor, se salvará, Señor, porque está dando su máximo esfuerzo, Señor. Pero nosotros tenemos todo, Señor, no estamos colgados de una cruz, Señor, no tenemos los pies atados, no tenemos las manos atadas, Señor. No permita, Señor, que ningún engaño del enemigo haga mella en nosotros, Señor, que nos diga que nos avergoncemos de ti, Señor, porque tú no te avergüenzas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por no querer hacer lo único que es verdaderamente la vida, Señor. La vida eterna, Señor, predicar tu evangelio, darte a conocer, Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Cada uno lo has puesto en un lugar, Señor, especial para que sea luz, Señor, para que sea sal, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, que sean valientes, Señor, que sepan que tú estás con ellos, Señor, todo el tiempo, Señor, que el Espíritu Santo está en ellos, Señor. Que nunca lo duden, Padre Santo. Y que sepan, Padre Santo, que la única manera de darte la gloria y la honra, que si verdaderamente te queremos dar toda gloria y toda honra, Señor, es haciendo discípulos, Señor, haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Te lo pido, Padre Santo, obra en mis hermanos. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por tu palabra que es tan clara, Señor, que no permite que nos desviemos ni nos salgamos del camino, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, chicos, un fuerte abrazo. Perdón por pasarme de tiempo, pero me pareció demasiado valioso las intervenciones, poder charlar sobre esto porque es fundamental. Los amamos un montón. Prendan la cámara un momentico y tomamos una fotico, ¿sí? Ahí, Ahí para subir al Nicole, Instagram. Santi, que no la tienen. Eso. Ajá. No, se nos puede. Ya, sí. Prenda la cámara. Santi, Nicole, Daniela, prende la cámara. Bueno, va a tomar los que están A ahí. ver, hagan cara Espérenme un momentico. de felicidad, de gozo. Ahorita en el chat, en el WhatsApp, les comparto los dos videos. El primero, el del musulmán, es un documental bien chévere y el otro es un video cortico, pero es muy teso. Bueno, ahí vamos. Ahí va, 1, 2, 3. Espera, 1, 2. ¿No? Y esperen, quédense quietos. Otra vez. 1, 2, 3. Ya. Ya serio. 1, 2, sí. No, ya. No, chicos, un abrazo para todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Más de jóvenes. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Feliz fin de semana. Chao. Gracias. Chao a todos. Que Dios los bendiga. Cami, mándanos tu teléfono si quieres, porfa. Llenar los datos. Y llenen los datos, los que no Te mandamos el evangelio de han Juan. llenado. Si alguno de pronto cambió de celular o algo, pues puede también llenar los datos y ahí actualizamos todo. Gracias, Alex. Chao, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Buenas, Jonas. Voten, por favor, esta semana estén pendientes del Instagram Ah, y sí, el voten, grupo voten. porque vamos a poner Un abrazo a todos. Voten por ¿Nuevos Claudia, temas? por Uribe. Voten. Chao. La Nata viene aquí a permear el grupo de política. Voten por Natarsis ahí en los concursos. Chao, Nata. Chao, Nata. Espíanla. Chao, Nata. Gracias. Hola a todos, ¿cómo No nos están? llames. Hola, Dani, un abracito, cuídate mucho. Ni Dani, un abrazo. Ni pusiste la cámara, ni hablaste, ni nada. Estás ahí de incógnita. Majo, que disfrutes allá en Fusa, cuídate mucho. Chaito. Gracias, yo igual usted. Y pues Daniel la despierta a Bob Esponja. A Patricia. Ay, ahora sí. sí está. A Gary. Trae a Gary que lo despierte. Edward, qué chévere verte, por aquí te esperamos. Ay, se fue preciso cuando le estaba diciendo. El rapto. Una pregunta, si vamos a volver a hacer pijamada. Ay, qué Se está